Recording in progress. Estamos con la aplicación del After Effects abierto. Nos encontramos en los paneles y pantallas de predeterminado, como se les había indicado, y vamos a importar un video para trabajar algunos efectos en el After Effects. Control I, buscamos el video que necesitemos y lo vamos a importar. Una vez que tenemos importado nuestro video, vamos, para crear una nueva composición, vamos a jalarlo hasta el gráfico de composición. Se crea la composición entonces sobre la cual vamos a poder trabajar. Vamos a revisar algunos efectos que nos presenta el After Effects, que tienen un mejor control o permiten hacer mejores modificaciones, más como efectos visuales, que no tiene el Premiere. En este caso vamos a trabajar primero, por ejemplo, con desenfocar y enfocar. Utilizaremos como ejemplo el Cross Blur y lo jalamos sobre nuestra línea de tiempo. Entonces es momento para ir viendo qué es lo que se puede generar con este efecto. Seleccionamos el eje X, el eje Y, y entonces vamos a hacer modificaciones, por ejemplo, y cambios en nuestro video. Queremos que al inicio el video esté tal como se presenta en el original. Entonces no se olviden de activar los cronómetros justamente para crear fotogramas claves. Al inicio está todo bien. A los 2 segundos y medio queremos que empiece un poco la distorsión por el eje X, a casi 5 por el eje Y, y para un poco después del segundo 5, queremos que esté a la misma medida ambos casos. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede. Lo damos al inicio y damos barra espaciador. Cuando en 3, 2, 1, acción. Vemos que genera esta distorsión. Importante mencionar que este tipo de efectos, por ejemplo, podrían servirse para tratar de manifestar que un personaje en nuestro video tiene alguna forma de distorsión, como por ejemplo un mareo, un problema de visión, o también podría ser para hacer la interpretación de un sueño, por ejemplo, o de una ilusión. No olviden que con Control S guardamos. En este caso vamos a denominarlo efectos 1. Y vamos guardando según vamos haciendo cambios. Control S. Entonces, bueno, hemos probado este efecto, lo podemos eliminar. Y vamos a buscar en otra categoría. Por ejemplo, en distorsionar, vamos a seleccionar abombar. Veremos entonces, podemos probar en esta sección donde se visualizan los efectos o en los parámetros de efectos de herramientas y modificaciones. Veremos qué pasa. Acá vemos que se aparece una pequeña circunferencia. ¿Y qué sucedería? Entonces pensamos que desde un punto de vista horizontal empieza la distorsión, un radio vertical también, centro a bombar, se mueve. Entonces hemos probado los elementos básicos. Regresamos al inicio y no se olviden de activar los cronómetros para evitar modificaciones. Entonces, avanzando un poco, empezamos a generar distorsiones. Avanzamos un poco más.
Vemos que otro tipo de distorsiones se pueden generar. Uso con movimiento. Avanzamos un poco más. Seguimos distorsionando. Veremos qué sucede entonces. Regresamos al inicio de nuestra línea de tiempo y damos barra espaciadora. Cuando en 3, 2, 1, acción. Vemos cómo se señala. Esto podría funcionar y servir, por ejemplo, cuando estemos editando cuestiones de animación, ejercicios que tengan que ver con efectos de óptica, quizás, o videos experimentales también podría servir. Entonces hemos probado del género desenfocar y enfocar, distorsionar. Acá también da la posibilidad de hacer corrección de color. Yo, sin embargo, recomiendo que la corrección de color la hagan desde el Premiere. Por último, vamos a probar un efecto de ruido y granulado. En este caso, probaremos polvo y arañazos. Veremos qué sucede con polvos y arañazos. A ver, ¿qué significa polvos y arañazos? Vemos que entonces empieza a distorsionar. El umbral también se puede mantener. Entonces, juguemos un poco con el radio. Al inicio creo que está igual. A los 2 segundos y medio más o menos. Vamos a hacer una pequeña distorsión. Y veremos si sucede algo con el componente de umbral. Ahí lo coloró totalmente, ahí lo distorsiona y le da un efecto distinto. Veremos qué pasa si vamos desde el comienzo. Cuando en 3, 2, 1, acción. Entonces, hemos visto algunos ejemplos que nos da el After Effects para hacer efectos, simulaciones sobre nuestros clips de video. Recuerden que estos deben ser utilizados de manera idónea, de acuerdo a la propuesta que tengamos desde un punto de vista estético y que vaya acorde siempre con la cuestión narrativa. Vamos a generar una nueva composición, en este caso de un texto. Efectivamente, desde el After Effects también podemos generar textos. Veremos qué se puede hacer. En ese caso, la sugerencia es trabajar con el panel de pantallas de texto. Porque vamos a tener en el lado superior derecho las configuraciones justamente correspondientes a texto. Entonces, generamos una capa de texto. Vamos, disculpen, nos viene a ajustar al 100%. Y vamos a generar, vamos a escribir un título. En este caso va a ser batallas. Tenemos este tipo de letra que es magneto, está en bold. La podemos dejar ahí o podemos hacer las modificaciones que deseemos. Revisamos el tipo de letra que tenemos. Si puede ser en bold, el tamaño, las medidas, el autoajuste. También en qué espacio va a estar, si va a estar justificado, centrado. Y bueno, pero ¿qué es lo que podemos trabajar en After Effects correspondiente al texto? En este caso, yo quisiera, como en Premiere, hacer algunas modificaciones respecto al posible desplazamiento del texto. Veremos entonces qué opciones nos da, opciones de trazado, más opciones, y en transformar. En transformar entonces encontramos
la característica de posición, que es lo que nos va a permitir mover el texto de un lado a otro. En este caso, queremos que la posición inicial sea esta correspondiente y según avanzamos, por ejemplo, en el segundo 2, que no se vaya moviendo, y veremos qué es lo que sucede. Yo les había dicho que justamente el procesamiento de los efectos en After Effects va a depender mucho según el tipo de procesador que tengan en sus equipos en los cuales tienen instalado el After Effects. Por esto, en este caso, se ve un poco lento. Pero, ¿qué pasa si es que yo quiero generar una trayectoria? Un poco más libre, ¿no? Entonces, marco posición como el punto de inicio. Esta es la marcación inicial que tengo. Y luego me voy a la herramienta pluma. La herramienta pluma. Vamos a ver qué es lo que puede suceder. Ajá. Entonces he marcado una trayectoria. ¿Y cómo hago si quiero alinear este texto con esta trayectoria dibujada? Pues vamos a opciones de trazado y en trazado seleccionamos máscara 1. El texto entonces se coloca, se marca sobre el trazado que hemos realizado. No olvidar que además debemos seleccionar la opción de alineación forzada activada para que encaje con el texto y el trazado y de acuerdo a cómo queremos que se configure, se desplace, vamos a tener que trabajar con las opciones de primer margen y último margen. Veremos qué puede suceder. Entonces, con primer margen, estiro hacia el lado del inicio, donde comienza el texto. Estaba en 0. ¿Y qué pasa con el último margen? Ah, el último margen hace que esto corra. Va a depender de la trayectoria que nosotros queramos dar. E incluso podemos seguir jugando un poco también con el primer margen y el último margen. Entonces queremos que más o menos empiece ahí. Vamos a ir marcando trayectoria. Ojo que la trayectoria va a ser la que nosotros hemos marcado con la herramienta pluma. La pluma no se va a desplazar hacia ningún otro lado. Si nosotros empezamos a hacer movimientos o cambios con el tema de posición, el texto se va a mover según el punto de anclaje que tenga, es decir, con este punto. Se moverá en referencia a esto y dejará de seguir la trayectoria. Para eso vamos a tener que jugar justamente con primer margen y último margen, no confundir. Entonces tenemos marcado en la alineación en primer y segundo margen y empezamos el desplazamiento. Ahí está. Para el segundo 4 veremos qué más podemos hacer. Y como queremos que se complete en el segundo más o menos 5, haremos que se mueva, que complete la línea de trazo. Veremos cómo queda este texto. Entonces ya hemos creado el texto, hemos desplazado, hemos creado un trazo para que éste pueda desplazarse justamente a través de los puntos que hemos creado y cómo se ha ido desplazando. Ojo que hemos podido generar especie de curvas porque tenemos activado la opción de Roto Bezier en la parte de herramientas. Si desactivamos el Roto Bezier, no se van a formar curvas, sino que va a ser todo en ángulo recto. Por ejemplo, vamos a eliminar
estas opciones, vamos a eliminar toda esta línea. Vamos a generar un nuevo texto. Ojo que también les doy la opción de crear un texto de tipo horizontal y un tipo vertical, según el efecto que deseen generar, como quieran que aparezca el texto. Vamos a escribir ahora clase. Pero ya no vamos a escoger la letra magneto. Vamos a escoger algo más clásico. Está en italic. Quizás un poquito más grande. Y ahora vamos a generar movimiento. Seleccionamos la letra, la herramienta, disculpen, pluma. ¿Qué pasa si desactualizamos el roto Bezier? Ya ves, ahora ya no va a ser curvo. Igual vamos a tener que revisar las opciones de trazado, sobre máscara 1, y se va a colocar sobre esta ruta. Sobre este trazo, ¿no? Esta ruta que hemos marcado, pero como ya no está activado el roto Bezier, esto va a ser recto y ya no van a generar ningún tipo de curvas. De manera similar a lo que se había dicho en el tutorial previo, no se olviden siempre de guardar sus textos, sus trabajos hechos en Adobe After Effects y al momento de exportar, si necesitan que este texto, por ejemplo, tenga un fondo transparente, deben de exportarlo en la opción de RGB+, porque si no, no se va a poder exportar y exportará en un fondo negro. Y al momento de que lo peguen a otro aplicación, otro programa como el Adobe Premiere, se pegará con un fondo negro que lo único que hará será tapar el video que tengan como fondo. Espero que hasta ahí todo les haya quedado claro con respecto a este primer avance. Ahora, también es importante que veamos el efecto tipo de escritura. Vamos a crear un nuevo texto. En este caso vamos a escribir veremos. Hola. Tenemos ya nuestra capa de texto con la palabra hola. Entonces, ahí, ¿qué es lo que vamos a hacer o utilizar? Tenemos que, primero que nada, antes de seleccionar el efecto determinado, ir a la herramienta pluma y vamos a tener que generar puntos tal como si estuviéramos escribiendo.
Entonces ahí hemos generado un trazo a través de nuestra herramienta pluma. Luego vamos a ir a buscar a los efectos y vamos a buscar el efecto trazo. Consideramos el efecto trazo de la subcategoría general y la arrastramos. Entonces, lo que debemos hacer justamente nuestro efecto trazo es trabajar con ciertos parámetros como vienen a ser lo que corresponde a fin y estilo de pintura, que es lo que vamos a ver ahora. Queremos que al inicio no visualicemos nada, entonces vamos a dejarlo en 0 y al segundo 2 vamos a querer que aparezca al 100%. Asimismo, nos paramos sobre uno de los fotogramas claves, clic derecho, asistente de fotogramas claves, desacelerar, acelerar suave. Y aquí vamos a seleccionar revelar imagen original. Entonces veremos qué es lo que sucede cuando damos clic o en todo caso barra espaciadora.